Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias por tu misericordia, por todo lo que nos permites vivir en estos días. Padre, prepara el corazón nuestro y permite que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, haga su trabajo en nosotros y permitas, Padre eterno, que tu nombre sea glorificado. Guíanos, Señor, a entender y a vivir de acuerdo a tus principios. Y Padre, toma a tu pueblo, por favor. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, pues vamos a tomar este tema que de alguna manera, hermanos, nos es necesario. Y bueno, quiero empezar, hermanos, con lo siguiente. Fíjense que hace unos días estaba platicando con un joven ya grande. Y este joven me decía, él se dedica a buscar cosas con aparatos para encontrar oro. Y él anda ahí apurado. Y el otro día me mandó unos videos de unas cabecitas alargadas que encontraron. Y me las mandó para que viera yo. Y no tiene mucho que estamos platicando y me decía que, oye, qué extraño, ¿no? Todas esas cabecitas que se parecen en todos los pueblos del mundo. Y me dijo él así, me decía, yo no creo que seamos los únicos que existamos en este universo. Dice, debe de haber vida en otras galaxias. ¿Ha escuchado usted estas palabras en otras ocasiones, hermanos? ¿Sí las ha escuchado? Dicen, hay vida en otros mundos. Dicen, no somos los únicos. Y con eso se da oportunidad a hablar sobre los extraterrestres, de que etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo veo esa situación, lo único que puedo preguntarme es, ¿se le habrá pasado a Dios que hay vida en otros planetas? Porque pues no lo sabemos si hay vida en otros planetas, como algunos dicen. Dicen, no somos egoístas, no somos los únicos, así es como comentan. ¿Se le habrá pasado a Dios que hay vida en otros planetas? Yo sabía que hay vida en otro lugar, que es el tercer cielo, en donde sus hijos llegan una vez que mueren. Y hasta donde tengo entendido es el único lugar donde hay vida. Pero de ahí en fuera hablar de Marte y todo ese tipo de situaciones, ¿se le habrá pasado a Dios? Hay algo que no nos quiso comunicar en su palabra, de que hay vida en otros planetas y vienen con unas cabezotas y unos ojotes así enormes, porque eso es lo que dice. ¿Se le habrá pasado a Dios? Pareciera, hermano, que el día de hoy mucha gente piensa que Dios es un Dios solamente de este planeta Tierra. Y se le ha olvidado a la gente que Dios es el creador del universo. Que Dios creó el universo y todo lo que en él hay. Y eso implica el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Todo, Él es el creador de todo. De tal manera que no saber que hay vida en otros planetas y que no aparezca en las Escrituras, simple y sencillamente significa que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que los caminos de Él no son nuestros caminos. Voy a llevarles, hermanos, a 3 puntos importantes para que usted pueda pensar en ellos y pueda considerarlos y tratar de decir, bueno, pues vamos a hacerlo. Primer punto sobre este aspecto de tema. Quiero llevarlos, por favor, una vez que yo les muestre esto, ustedes van a decir, parece que sí es cierto. ¿Quieren irse, por favor, a Job? Está antes de Salmos, hermanos. Salmos, pues ahí ver si lo encuentran, hermanos, ustedes. Job capítulo 25. Y voy a leer unos versículos primeramente. O sea, Job está lleno de enseñanza de este tipo. Ahora vean bien, voy a ir leyendo los versículos. Al terminar esta lectura de estos versículos, juntos vamos a poder decir, o vamos a tratar de coincidir si es cierto esto. Vamos a ver, Job capítulo 25, el versículo 8, dice así: ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas.
Ya lo escuchamos, leo nuevamente: ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Alguno ha llenado un globo con agua? Sí. ¿Ha podido ponerlo así en el espacio y dejarlo y que se quede suspendido ahí? ¿Verdad que no? ¡Pum! Se cae. Ahora, fíjense lo que Dios hace. Dice aquí en las Escrituras: Él ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿De dónde viene el agua? Dicen los científicos que están en las nubes y que cuando hay una nube de carga positiva y una negativa chocan y se produce el rayo. La Biblia dice que Dios es el que manda el rayo. Bueno, pues los científicos lo explican de una manera coloquial para que lo podamos entender. Pero se había pensado por qué las nubes no es cuando están llenas de agua se revientan y caen, es cuando Dios desea y a donde Él quiere llevarlas es ahí exactamente. Vea qué interesante, porque para nosotros pasa desapercibido un evento tan común y tan coloquial. Sí está lloviendo y cae la lluvia constantemente. Sí, no pasa de que se están desgajando los cerros. Pero aquí vean ustedes, Él dice: ata las aguas en las nubes. Ahí están amarradas. El agua no puede hacer nada si no es la voluntad de Dios. De tal manera que, bueno, si esto es así, pues yo diría: a las órdenes, mi jefe, hablando de Dios. Porque esto no es tan sencillo. Por eso decía: puede usted agarrar un globo, echarle agua y dejarlo ahí que se suspenda, y cuando usted quiera que se mueva a un lugar y que se abra y que salga el agua, nadie puede hacerlo. Es más, hermanos, últimamente han tratado ya de crear nubes artificiales y de quitar la lluvia. Bueno, este es producto, entre comillas, del supuesto conocimiento del hombre. En algún momento aquí nosotros tratamos el tema sobre la mal llamada ciencia y de la manera en la cual Dios vela por la ciencia verdadera, y la otra ciencia que mal se llama y que está llevando a puntos tremendos, en donde Dios se los está permitiendo, porque finalmente Dios es el que vela por la ciencia. Vea usted, por favor, dice ahí el versículo 7: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esto es parte del poder de Dios, hermanos. Hacer una tierra redonda y que esté suspendida ahí en el espacio y que no tenga consecuencias, que esa bola no caiga. En alguna ocasión le decía yo a mi hermano Juan Carlos, nos hemos puesto a pensar por qué el agua no se cae de los mares, estando en una forma circular y estando contra la gravedad. Bueno, algún día Dios nos podrá decir esas situaciones. Los científicos nos podrán decir el día de hoy más o menos qué es lo que ellos piensan, hasta donde llega su razonamiento humano. Pero el mismo Job decía acerca de Dios: hay cosas demasiadas grandes que nosotros no podemos entender. Y de verdad no lo vamos a poder entender nosotros en ese sentido. Dice el versículo 10: puso límite a las superficies de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Puso límite a las superficies de las aguas. Ahí está el mar, ahí está el continente. Ni las aguas sobrepasan, sobre todo cuando hay un tsunami o las mareas están fuertes, pero no hay más. El mar regresa a su lugar. ¿Alguien pudiera hacer eso, hermanos? Llenen un estanque y díganle: solamente hasta aquí quedas y te vas a mover, pero solamente. Nadie puede hacerlo. Pero esto nos va a llevar, hermanos, a darnos cuenta que Dios es tremendamente grande. Vámonos por favor a Job, ahí mismo, capítulo 37. Son uno de los versículos que quizá en algún momento dado se los leí hace un rato. Dice: truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y luego el mismo, el capítulo 38, versículo 8: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Bueno, solamente para que usted tenga una idea de las cosas
tremendas. Dice el 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Alguien tiene idea, hermanos, de esta referencia de que dice aquí la Escritura, has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿No, hermanos? Bueno, yo les voy a comentar algo maravilloso. Hay un documental por allí, hermanos, en la web, en donde han hecho, y esto los científicos han llegado a analizar los copos de nieve y los han llevado al microscopio y han visto de una manera impresionante que todos son diferentes unos de los otros, con una geometría asombrosa. ¿Quién hace esto? ¿Es producto de la casualidad? ¿Es producto del Big Bang, como dicen los científicos? ¿O es producto de una mano tremenda que ha tenido el cuidado y el control de la creación? Es decir, hace un rato decía, Dios ha hecho su creación y la ha hecho de tal manera, hermanos, que cuando nosotros vemos las cosas, sí, ya sabemos que todos los días sale el sol, ya sabemos que todos los días anoche, se pone noche, todos los días vemos que las cosas son tan normales y habituales, pero no es así, hermanos. Dios tiene un control soberano sobre la creación. Y voy a mostrarles otros versículos, por favor, para que vean ustedes ahí en el mismo capítulo 38. Dice el versículo 32, bueno, desde el 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Qué interesante. Nuevamente, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Estas Pléyades está hablándose de las constelaciones y de lo que nosotros conocemos allá en el cielo, que nos sirven de guía para todos, para las diferentes estaciones. Dice el versículo 32, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Interesante, ¿verdad? Todo esto está bajo el control de Dios. El que usted vea estrellas, el que usted las vea de diferentes nombres que le han llamado los científicos, y que vea que una y otra vez están ahí, que hoy las ve usted acá y después están por este lado. Qué maravillosa situación, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios llama por su nombre a cada una de las estrellas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque mientras el hombre está descubriendo sus nombres, Dios ya las llama por su nombre. Así de sencillo. Dice el versículo 35, ¿enviarás tú a los relámpagos? 39, ¿cazarás tú la presa para el león? Ahí nosotros todos vemos que, hermanos, en la vida silvestre, donde están los animales, ellos se alimentan, la cadena alimenticia que nos manejan en las escuelas. Pero ¿quién les da su alimento? Nosotros nos procuramos trabajar para obtener nuestros alimentos, pero ellos, qué interesante, dice el versículo 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? 39.1, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Yo veo esto, hermanos, me maravillo de mi Dios, porque Dios conoce perfectamente bien el día en que las cabras están teniendo a sus animalitos. Para nosotros no. ¿Se ha visto por ahí los perritos que estaban de este lado, hermanos? A pesar de todas las circunstancias han tenido su alimento, porque así Dios es de maravilloso. Dios ha hecho su creación y Dios tiene el control sobre su creación. ¿Esto qué significa? Simple y sencillamente que Dios es soberano sobre su creación. Leo capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Aquí nos llevaría a tratar de definir qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, esa cualidad que tiene Dios, en donde está al pendiente de todas las cosas y nada puede sorprenderlo y nada puede cambiar sus planes. Decía hace un rato, el hombre ha tratado de cambiar la lluvia y ha tratado de poner la lluvia. Eso es lo máximo que ha podido hacer. ¿Qué más podría hacer el hombre en estos días? Ha creado un celular cuando por ahí ya estaba el espectro de este tipo. ¿Qué más pudiera hacer el hombre? Ha logrado hacer operaciones tremendísimas. ¿No es Dios el que da el conocimiento? ¿No es Dios el que da la sabiduría? ¿Qué más pudiera hacer el hombre? Es más, si Dios quisiera, el hombre no pudiera hacer nada de estas cosas.
El hecho de que tengamos tantas especies de animales, tantas especies de plantas, tantas especies de todo lo que usted quiera, no es más que la maravillosa soberanía de nuestro Dios. El que la hierba nace, el que la hierba crezca, el que la hierba muera, todo está bajo el control de nuestro Dios. De tal manera que estos puntos, hermanos, valdría la pena que lo consideráramos. Segundo punto es que Dios tiene el control sobre la vida de las personas. Esto, hermanos, yo les diría que cómo cuesta trabajo para nosotros llegar a entender esto. Cómo cuesta trabajo. Pero bueno, pues creo que la Escritura tiene que llevarnos a estos puntos. ¿Quiere irse por favor a Lucas? Este pasaje lo he mencionado muchas veces cuando he tratado de explicar sobre la soberanía de Dios. Y bueno, usted puede estar o no puede estar de acuerdo con estas partes. Esto es lo que dice la Escritura y con eso nos quedamos. Capítulo, por favor, 2, y leo. Vea usted, por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, un decreto, hermanos, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Interesante, ¿verdad? Porque aquí está un emperador romano, es un edicto de él, Augusto César, todo el mundo tiene que ser empadronado, como el día de hoy, hermanos. Todo el mundo tiene que ser vacunado, ¿verdad? Todavía es opcional. Pero acá todo el mundo tenía que ser empadronado. Es un edicto de un emperador. Roma se caracterizaba por ser una nación dominante y que mataba a las personas si no obedecían. No se andaba uno con juegos con Roma. Así es que dice, todo el mundo fuese empadronado. Ahora, este edicto lo da este hombre. Ahora siga usted. 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí está el paralelo. Lucas, maravillosamente, como un excelente hombre de Dios y como un buen investigador, dice, bueno, vean, está aquí Augusto César y paralelo a él está Cirenio gobernador de Siria. Si alguien se va a las fuentes históricas se va a dar cuenta que los dos existieron y que los dos son paralelos en cuanto a su gobierno. ¿Habrá alguien que con esto pudiera decir, no, no es cierto? La historia menciona de la existencia de estos dos hombres. Bueno, versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Si yo era de Guadalajara, tenía que ir a Guadalajara. Si otro era de Sonora, tenía que ir a Sonora. Versículo 4, y José, y vean que es la bendita soberanía de nuestro Dios y su providencia. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Dónde nacería el Mesías, hermanos? En Belén. Estaba profetizado. ¿Hay algo que a Dios se le saca de control? Dios lo había dicho y se tenía que hacer de esa manera. Ahora recuerden, es el edicto de un gobernador. Y si ese edicto es puesto, Dios no le cambian de los planes que tiene soberanos, no se los podemos cambiar, aunque sea el hombre más poderoso de esta tierra, no puede cambiar ni alterar los planes soberanos de Dios. Dice ahí terminando ese versículo, por cuanto era de la casa de la familia de David. Así era, sí. Todo esto cumplía exactamente con la voluntad de Dios. 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Rey de Gloria, dice la Escritura, que con su pobreza nos enriquecía. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Vea cómo los planes del hombre pueden ser unos, pero en el plan soberano de Dios todo es para la gloria de su nombre.
Así es que, hermanos, el día de hoy, y al rato trataremos de ver esta aplicación, de que nada en esta vida, vamos a suponer que de momento cualquiera de nosotros dice, pues yo me voy a Estados Unidos a trabajar de mojado y me voy. Bueno, esa fue mi decisión. Pensar que con esto yo quiero alterar los planes y propósitos de Dios, pues es meterme en problemas, es meterme en circunstancias difíciles. Pero podríamos sorprender a Dios con querer hacer lo que nosotros queremos. Pues solamente estaríamos experimentando la verdadera punto de las Escrituras. Dios es soberano. O sea, nosotros sufriremos nuestras consecuencias, pero a Dios no le podemos alterar sus planes. Así es que ahí tenemos un punto. Les voy a leer otro punto, y aquí yo les diría que aún sobre el sufrimiento, Dios tiene control sobre nuestras vidas. Y les voy a mencionar dos puntos importantes. Vámonos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 45. Les voy a leer un poco del contexto. Dice la Escritura que José tenía 17 años y la Escritura menciona que sus hermanos lo aborrecían, y tanto lo aborrecían que vieron la manera de darle fin a su medio hermano. Y resulta, hermanos, que lo esperan, preparan una cisterna, lo meten allí, matan a un animal, manchan la ropa de él, se la mandan a su padre: mira, ya murió tu hijo. El padre se lamenta, José es vendido, y después por ahí la esposa de Potifar le hace algunos ofrecimientos indecorosos, y después lo meten a la cárcel, pobre muchacho. Si se da cuenta, pobre José sufrió de lo que no nos imaginamos. Decía el otro día con mis hermanos allá en Momoxpan, ¿qué joven podría decir: ay no, yo he sufrido tanto en mi familia, que por eso me quiero ir de la casa? Pobre José. Y realmente José sí sufrió. José sí sufrió. Con 11 hermanos que lo veían mal, con 11 hermanos que no lo querían allí y que lo venden, y que llega al país y tiene problemas y lo meten a la cárcel, y que ahí Dios lo levanta y lo prospera de una manera asombrosa. Pero al final de sus tiempos, cuando vino el hambre, se recordará los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas, según el sueño. Llega José y llega a entender el plan precioso para la vida de José, y el plan precioso para su familia, y el plan precioso para el pueblo de Israel. Les leo, capítulo 45, versículo 5. Desde el 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ya se imaginarán, pobres hermanos, temblando. Ahora este es el soberano de este país, ¿qué va a hacer con nosotros? Dice el 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ellos lo habían matado, ellos habían engañado que lo habían matado, ellos lo vendieron. Pero vean a ustedes que eso es lo que ellos hicieron, pero Dios tenía un plan precioso ya para ellos, y José lo entiende, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, es Dios, finalmente es Dios el que hizo todo esto. Ahora, ¿se tiene que valer Dios de estas cosas tan tremendas para la vida de José que permitió esto? Hermanos, creo que hay momentos que nosotros debemos de entender que nosotros no entendemos de otra forma más que de esta. ¿Ve usted a su hijo que de momento no quiere obedecer? ¿Se ha dado cuenta que últimamente la mayor parte de nosotros ya le tenemos miedo a utilizar la vara para nuestros hijos?
nos tiembla la mano ya estamos igual que el día de hoy, las corrientes psicológicas, no lo vas a traumar y etcétera, etcétera. No le pegues. Y se habrá dado cuenta cómo anteriormente los padres agarraban y no la contaban, nos sacudían sabroso. Ahora, es la única manera en que podemos aprender. Hay momentos en donde es necesario esto, porque es la única manera en que podemos aprender. En este caso, José, pobrecito, su mayor pecado había sido el último, y que su padre lo amara, ese era su pecado. Y los hermanos le tenían envidia. Pero Dios, que es infinitamente poderoso, sabio y soberano, a Él no lo podemos sorprender. Aquellos quisieron matarlo y quisieron alterar las cosas, pero para Dios, ¿quién puede alterar sus propósitos eternos de Él? Para nada. Pero José lo llegó a entender. Y sigo leyendo el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Los hermanos han de haber dicho, mejor nosotros nos hubieran vendido, pero Dios tiene un plan ya para ciertas personas. ¿Tiene Dios control sobre las circunstancias? Sí. En el caso de José y su esposa. ¿Tiene Dios control sobre el sufrimiento? Sí. Aún y a pesar de eso, Dios tiene que ser glorificado. Pero después de esto, Dios le dice al pueblo de Israel que tendría que estar de esclavo 400 años en este pueblo. Algunos dicen que fueron 200 como esclavos, el tiempo 400. Algunos dicen que, vean ustedes, 200 años de esclavo, ¿qué pudieran haber hecho ellos? Vámonos por favor ahí mismo en Éxodo, bueno, en ese mismo, me refiero en el Antiguo Testamento. Vámonos a Éxodo capítulo 1. Y ustedes conocen la historia. Dice la Escritura que se levanta un gobernante que ya no conoce a José. Y entonces empiezan a presionar a los judíos. ¿Sí lo recuerdan? Y dice la Escritura que los judíos se reproducían de bolón. Ahora, ¿por qué se reproducían? Y el faraón se da cuenta y dice, estos se están reproduciendo muchos. Vamos a ponerles un alto, no sea que después ellos se añadan a otro país y después luchen contra nosotros. Al faraón le empezó a dar miedo. Entonces, vamos a poner la solución. Vamos a permitir que no nazcan los niños. Y bueno, primeramente dice la Escritura que les aumentan la carga. Y podríamos decir, ¿cuál era el mayor pecado de los judíos? Crecer. Ahora, ya dice la Escritura en Génesis que Dios había propuesto hacer una nación grande. Una nación grande. Ese era el plan de Dios. Y ya están ahí en Egipto y Dios empieza a seguir haciéndolos grande. Aquí algunos exégetas han dicho que Egipto era como la vaquita. Les daba leche, les daba queso, los alimentaba. Y cierto, estaba ahí Israel y Egipto, Dios lo utilizó para poder bendecir al pueblo judío. Pero cuando llegó el momento de que ya era una nación grande, Dios los tenía que sacar de ahí. Era la promesa de Dios. De tal manera que ellos empiezan a decir, auméntenles de carga, y les aumentan de carga y se siguen creciendo, les aumentan, dice ahí la Escritura, vean por favor, leo el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¡Qué tremendo! Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Al grado de que su vida fue amargada. ¡Qué tremendo, hermanos! Pero a través de estas cosas pudiéramos pensar, ya Faraón aumentó la carga para ellos, el presionarlos, el lastimarlos, el castigarlos. ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Qué está haciendo Dios cuando su pueblo sufre?
¿Ya se le salió de control Dios el sufrimiento de su pueblo? ¿Ya se olvidó Dios del pueblo judío? Dice aquí en la escritura: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo o es hija, entonces viva. Y aquí llega el faraón a otro punto: ya los amargó, ya los presionó, ya le construyeron las ciudades, ahora vamos a matar a los niños. Y las parteras no obedecen. Plan soberano de Dios. Y después, al finalizar, dice que ahora a matarlos completamente. Es allí, en ese momento, en donde tienen a un pequeñito y lo echan al agua y le están tratando de librar la vida. Por eso es que muchas veces decimos: ¿dónde está Dios cuando tenemos problemas? Dios está actuando, Dios está obrando, Dios está trabajando para que la gente pueda darse cuenta cuán soberano y poderoso es nuestro Dios. Ese niño lo recoge la hija de Faraón, esta persona, y hermanos, lo sostiene. Y lo que es peor, le dice la hermana de Moisés: ¿quieres que te llame a una de las mujeres de Israel? Sí, llámala, y llama a la madre. Ese es el poder de nuestro Dios, esa es la soberanía de nuestro Dios. El faraón actuando para matarlos y el Señor a través de esa orden para levantarlo. Se habrá dado cuenta que en nuestros días estamos con el COVID y muchos hemos encontrado fortaleza tremenda en el Señor y otros hemos encontrado flaqueza delante de Dios. ¿Se le estará saliendo a Dios de control el COVID? Qué tremendo. Tercer punto y último: Dios, eso, primero, hermanos, vimos Dios tiene el control sobre su creación. Segundo, Dios tiene el control sobre la vida de la gente. Y yo les diría: Dios tiene el control sobre el futuro. Así es que Dios es Dios del presente, Dios del pasado y Dios del futuro. Les voy a decir algo que el otro día escuché y me impactó. Mis hijos y yo estábamos platicando sobre este punto y tuve la oportunidad de investigar, de ver, y yo dije: qué tremendo, qué tremendo. Y los voy a llevar Salmo 22, 16, por favor, porque ya casi estamos terminando. Salmos 22, por favor. Leo: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe usted que el Salmo 22 se le ha llamado un salmo mesiánico porque habla de los sufrimientos del Mesías? ¿Sí lo sabía, hermano? Seguramente sí. ¿Qué nos dice este versículo 16? Horadaron mis manos y mis pies. ¿Alguien que me ayude? Ya todos se agacharon. Gracias. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí, hermana? No sé si la palabra horadaron es algo así como de amordazar o clavar las manos y los pies. Horadaron, traspasaron. Traspasaron. ¿Qué significa? Habla de cuando, al Señor Jesucristo le hicieron eso. Sí, claro. Sí, hermana, es correcto. Si usted lee, por ejemplo, el 14, y todos mis huesos se descoyuntaron, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Está hablando del sufrimiento del Mesías. Pero este salmo está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Dicen los testigos de Jehová que el Señor Jesucristo murió en un madero así, en un palo vertical. En esos desamarraban las manos y les amarraban los pies. Y ellos duro con que el Señor no fue clavado. Estaba dicho desde el Antiguo Testamento que iban a traspasar sus manos y sus pies. ¿Cómo? En la cruz. En la cruz. Es decir, desde el Antiguo Testamento estaba dicho que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz. Génesis 3:15.
y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en el calcañar y tú herirás en la cabeza. ¿Sí lo recuerda? Dicen algunos comentaristas y médicos que precisamente cuando morían en la cruz, toda su fuerza la apoyaban sobre los pies y que era tan difícil y tan horrible respirar. Cada respiro era una entrega a la muerte, porque no se podía respirar si no se apoyaba en los pies. De tal manera que está dicho desde Génesis 3:15, Isaías 53, los sufrimientos del Mesías. Estaba dicho, y eso era el pasado. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar algo tremendamente especial. Quiero llevarlos, por favor, y después de allí a Mateo, por favor. Mateo capítulo 26. Versículo 63. Leo, hermanos, por favor. Desde el 62 leo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Qué pecado había para ellos hecho el Señor Jesucristo? Blasfemia. Ahora, si su Biblia tiene ahí una anotación, dice Levítico 24:16. ¿Sí lo tiene ahí su Biblia? Vámonos, ¿no? Vamos a ver qué dice. Levítico 24:16. Y se va usted a ir de espaldas. Leo desde el 14. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. ¿De qué muerte tendría que ser muerto el Señor Jesucristo? Lapidado, apedreado, según la ley. Ahora, yo les diría, el Señor Jesucristo no fue lapidado. El Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Qué sucedió allí? Estaba dicho que el Señor tendría que ser muerto en la cruz. Pero en los tiempos en donde ellos se encuentran, su supuesto pecado de blasfemia tiene que ser lapidado. Qué soberanas cosas de nuestro Dios. Porque después dice la Escritura, vayan ahí por favor, capítulo 27 de Mateo, y voy a leer el versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernante les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Fíjense que estaba leyendo un artículo de los católicos y dicen ellos así, dicen: por la visita de estos hombres de Poncio Pilato, de Herodes, dicen ellos, el que estaba en función obviamente, dice ellos, se cambiaron las cosas por alguna razón que no entendemos, así lo dicen ellos.
y se quitó la lapidación y se puso la crucifixión. Acuérdense, la lapidación era según los judíos, pero la crucifixión era según los romanos. Ahora ellos dicen, no sabemos qué pasó. Yo les diría, es la obra soberana de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente la muerte sería lapidación, pero ya la profecía decía que tenía que ser crucificado. De tal manera que lo que Dios dijo, nadie lo pudo cambiar, su curso que ya tenía de parte de Dios. El Señor Jesucristo fue muerto en la cruz. Pero después de eso, hermanos, quiero llevarlos a Hechos 7. ¿Cuántos días habían pasado? Hechos 7:58, hermanos. ¿Cuántos días habrían pasado? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Y vean ustedes, 57, leo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es el primer mártir, Esteban. Pero quiero que vea usted la soberanía de Dios. No estaba la lapidación, pero el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz, y soberanamente Dios permitió que Jesucristo muriera como había sido establecido. Pero muere el Señor Jesucristo y regresa la lapidación. Esto es algo maravilloso de parte de Dios. Aún en los detalles más pequeños, ahí está Dios obrando soberanamente. Quisiera, dice más bien Isaías 61, por favor, rápidamente me voy ya nada más para leerlos, hermanos, porque ya el tiempo se fue. Isaías capítulo 61. Leo rápidamente versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Está hablando sobre la venida de Cristo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Desde el Antiguo Testamento está dicho la venida de Cristo y está dicho la segunda venida de Cristo. Así es que, hermanos, Dios tiene el control soberano sobre el futuro. Les llevo a otro pasaje más, Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Y estas son de las cosas que, hermanos, me llenan de asombro. Y bendito sea Dios porque hemos creído en Él. Apocalipsis 7 dice el versículo 9: y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban en la gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Les preguntaría, si ustedes siguen leyendo, esto no ha sucedido, pero Dios ya no los manifiesta como si ya estuviera sucediendo. ¿No es esto el control de Dios? Del pasado, del presente y del futuro. Nada se le escapa de las manos de nuestro Dios. Leo 2 versículos más, por favor. Daniel, capítulo 4, 34 y 35. Dice así, esto lo dijo Nabucodonosor: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Qué interesante. Nadie puede decirle, ni Nabucodonosor, que era el más grande de los reyes en esos momentos. Y leo una última cita. Isaías, por favor, nuevamente.
9 y 10. Se los leo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece, y haré todo lo que quiero. Job 42, y ahí sí terminamos, hermanos. Job capítulo 42. Dos. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aún nuestros pensamientos están delante de Dios. Nada se sale del control de nuestro Dios. Usted ha aprendido 3 principios, hermanos. Dios tiene el control sobre su creación. Dios tiene el control sobre la gente. Y Dios tiene el control sobre el futuro. Si ese Dios al que nosotros amamos, dejamos que obre de esa manera, hermanos, veremos que seremos bendecidos, restaurados, consolados, como realmente Dios desea que sean nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios, damos gracias por tu misericordia, gracias por este día. Tómanos en tus manos y guíanos, Señor, a entender estas verdades eternas. Tú eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Aunque muchas veces nosotros no lo creamos, esta es una verdad bíblica. Ayúdanos a entenderla. Es demasiada quizá para nosotros, pero quizá no la tengamos que entender. Tenemos que obedecer y creer lo que dice tu palabra. Damos gracias y te lo pedimos por Jesucristo.